Continuamos, es tiempo de la entrevista esta mañana. Nos acompaña aquí Ángel Suazo Rodríguez, quien es maestro en Derecho Constitucional, y vamos a continuar con esta serie de pláticas en materia de los derechos humanos para que usted sepa un poco más cuáles son sus garantías, las que le otorga la ley, la Constitución de este país en materia de derechos humanos y garantías individuales. Maestro, ¿cómo estamos? Enrique, buenos días. La Constitución, los artículos de la Constitución, lo primero que tiene que ver con el asunto de los derechos humanos. Vuelvo e insisto, un tema tan sensible, pero tan importante. Claro, Enrique, muy buenos días a todo el auditorio. Fíjense que vamos a hacer una pausa aquí de los temas que hemos venido hablando relevantes sobre los derechos humanos y más destacados. Cabe mencionar que el artículo primero de la Constitución, pues, es la base de esta obligatoriedad ahora a partir de la reforma de junio del 2011, donde cambia el paradigma de los derechos humanos, por el antecedente tan importante que tuvimos aquí de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. Precisamente cambia esta forma de obligar a la autoridad en materia de derechos humanos. ¿Qué nos dice el artículo primero? Que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, todas, sin excepción de ninguna persona en México. ¿Y qué se aplicará? Lo que mejor le beneficie a la persona, con el llamado principio pro persona, ¿sí? Le va a aplicar los tratados internacionales y el derecho nacional. O sea, Enrique, que si tú tienes una violación como ciudadano de los derechos humanos por parte de una autoridad, si no tienes un derecho nacional o la Constitución no te protege, te vas al tratado internacional. Que México ha firmado más de 178 tratados internacionales, de los cuales versan de todas las materias: medio ambiente, de la niñez, de la mujer, trata de personas, desaparición forzada, tortura, medio ambiente, que por cierto ayer celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Al final de cuentas, todos estos temas tienen que ser respetados y obligados por las autoridades aquí en nuestro país. Precisamente, ¿qué tanto se está cumpliendo a cabalidad o digamos con el dedo en el renglón lo que nos pide y lo que marca la Constitución, tanto de servidores públicos como los encargados, o sea, o el mismo ciudadano también de exigir este derecho? Claro, bien, Enrique, tocaste los sujetos intervenientes del proceso de los derechos humanos. Cabe señalar, auditorio, que no solamente la autoridad está obligado en cuanto a la acción o la omisión que pueda cometer en una violación a derechos humanos, sino que también los propios ciudadanos, nosotros, y la autoridad encargada de velar por los derechos humanos, que son las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional, ¿sí? Sin embargo, esto, Enrique, no se ha culturalizado correctamente, no hemos llegado a ponderar esta reforma como debe de ser. Por eso estamos haciendo este análisis, porque no es posible que acudas a una dependencia federal del Estado o cualquier otro lugar donde llegues y no exista todavía la cultura de los derechos humanos. Por ejemplo, esta semana me tocó acudir a una dependencia federal a hacer un trámite personal. ¿Y qué pasa? Veo a una persona, una madre de familia con un niño discapacitado, ¿sí? Donde tiene que esperar más de 2 horas para poder tener acceso al funcionario público y le pueda dar la atención inmediata. A ver, compañeros, autoridades que nos están viendo, sociedad en general, la cultura y el respeto de los derechos humanos va encaminada a eso, a que nosotros tenemos que coadyuvar en esta reforma también. Si vemos que existe una persona discapacitada en un lugar, tenemos que dar el acceso inmediato. Por favor, no podemos dejarlos esperar tanto tiempo y tenemos que ceder nuestro turno, ¿sí? Y si la autoridad no lo hace, nosotros como sociedad podemos levantarnos y decirle: señor funcionario, ¿puede permitir el paso de esta persona para que sea atendida correctamente? Igual en los hospitales, ¿cuántas veces vemos a las gentes discapacitadas o grupos vulnerables que tienen que esperar tanto tiempo para poder acceder a un servicio, Enrique? Esto no es posible. En el transporte público, ¿sí? Tenemos que dar la preferencia a las personas que pertenecen a un grupo vulnerable. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Compañeros, personas de la tercera edad, nuestros viejitos, nuestros ancianos, ¿sí? Las mujeres embarazadas, ¿sí? Las comunidades indígenas, los niños, ¿sí? Los niños, las niñas y los adolescentes, las personas con VIH, ¿sí? Los niños, las personas discapacitadas. O sea, esta cultura también va encaminada a que en cada dependencia tenga que haber promoción, carteles,
folletos, ¿sí? Donde se indiquen cuáles son las preferencias en materia de derechos humanos, Enrique. Entonces, esto es aberrante que tú tengas que preguntarle a la autoridad por qué no está cumpliendo con el artículo primero. ¿Será porque tenemos servidores públicos y funcionarios que no los capacitan? ¿O no les dicen que también en sus dependencias tienen que tener un cumplimiento de derechos humanos y que el asunto de derechos humanos no es un tema de policías, de ministerios públicos, de jueces y magistrados? Exactamente, Enrique, tocaste el punto. O sea, al final de cuentas, el artículo primero te remite a que tienes que hacer la labor de cultura y prevención de los derechos humanos. Fíjate cómo lo dice. Todas las autoridades, A ver, no dice menos esta, no hay excepción. O sea, todas. Todos. Nivel federal, estatal y municipal. Dice, en el ámbito de sus competencias. Qué bonito artículo. Cada quien tiene la obligación, ahí me habla de obligación, de promover. ¿Qué es la promoción? ¿Qué te suena la promoción? Sí, ¿no? Crear una cultura, informar. Divulgar, informar, ¿no? Respetar, qué bonita palabra, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. A ver, Enrique, a donde vamos están los derechos humanos, donde levantamos la piedra están los derechos humanos. ¿Y con qué fin se hizo esto? Vivir armónicamente como sociedad, Enrique. Bueno, vamos a dependencias, ya no se diga dependencias del Estado ni municipales, dependencias federales, donde van personas de la tercera edad, no hay ni dónde se sienten para empezar. Se topan con un guardia de seguridad grosero para empezar. Ese es el primer filtro, el primer viacrucis. El segundo, se topa con una secretaria que está en el Facebook, está en su WhatsApp y ni caso le dice, no, fulano no está, el funcionario no está. O espérese tantito. Ese para empezar es una falta de respeto a la gente. Entonces, uno va a las dependencias y no hay donde la gente que está esperando por más de 1 o 2 horas haga sus necesidades. Sí. Ese es un principio básico. Sí, Enrique. No hay donde hagan sus necesidades fisiológicas. No hay sanitarios. Exactamente. Pues. Y esa es una violación. No hay sanitarios. Exactamente. ¿Sí? Lo que pasa es que, miren, sociedad, esto lo que comentó Enrique es muy importante. Los derechos humanos tienen una amplitud muy grande. Hay que saberlos interpretar. Ese es otro problema. Ustedes como sociedad, si no se mentalizan en esta parte de los derechos humanos y no lo saben exigir, la autoridad lo va a seguir haciendo. Como dice Enrique, tú tienes derecho a un servicio y una atención adecuada. ¿Sí? Es parte de tu desarrollo integral. Los derechos humanos llevan consigo la dignidad humana. Fíjate, es una palabra que es reconocida por todos los tratados internacionales. La dignidad humana está en que llegas a una dependencia y tienes que tener servicios públicos adecuados. Tienes que ir a un lugar público y debe de estar todo en orden. ¿Sí? Debes de tener playas limpias, debes de tener agua en buen estado, una alimentación correcta dentro de las escuelas para los niños, una salud, una prestación de servicio adecuada. Todos los artículos que vienen en la Constitución, en todas las materias, debe de garantizar la autoridad su acceso, Enrique. ¿Qué pasa cuando esto no se cumple por la autoridad? La queja de los derechos humanos. Si es una autoridad local, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si es una autoridad federal, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y no solamente es la queja de los derechos humanos, tienes otros instrumentos jurídicos como el amparo. ¿Sí? También puedes llegar en un derecho de petición que se te niegue una atención, te vas a un amparo, la autoridad debe de fallar a tu favor diciendo que la autoridad te conteste. ¿Y quién debe de vigilar todo esto, Enrique? Las comisiones estatales de los derechos humanos. Tiene que realizar un trabajo fehaciente. Los visitadores, la propia ombudsman debe estar vigilando que todas estas autoridades cumplan con la cultura y prevención de los derechos humanos, Enrique. Y funcionario que no cumpla con esto tendrá que ser sancionado. Enrique. No está cumpliendo con el primer... No se está cumpliendo con el artículo más sagrado, que es el primero. El primer artículo, sí. Es la joya de los derechos humanos, sociedad. Despertemos. Y no solamente los derechos humanos se dedican a defender delincuentes. No se confundan. Los derechos humanos solo protegen, ¿sí?, los derechos del detenido, del imputado.
del procesado. Pero eso no significa que los derechos humanos tengan que defender a algún delincuente si cometió algún delito. Esa es otra, Enrique. El nuevo sistema de justicia penal, que ya estamos en puerta, compañeros, ya entró en Acapulco la semana pasada, ya se nos vence la vacatio legis y en todo el país a nivel nacional, el 18 de este mes ya entra obligatorio para todos. En todo el territorio nacional. Viene con un nuevo esquema, Enrique. Pues sí, donde hay una falla. Donde hay una falla. En los protocolos de actuación. En los protocolos de actuación se va a poder ir libre. Hasta el peor delincuente se puede ir libre. Se va a poder ir libre. Por eso vamos a hablar de este tema, Enrique, con más calma, sobre qué bondades trae el nuevo sistema en cuanto a la atención de la víctima. Es algo muy importante. Y ojalá pues que la sociedad que nos está viendo, compañeros, coadyuvemos a los derechos humanos de verdad. Hay que hacer que la autoridad lo respete. ¿Sí? Hay que hacérselo exigible, ¿sí? Y comentarle que nuestro artículo primero ya los obliga a que tengan que cambiar su forma de pensar, ¿sí? En la atención a los usuarios, en todas las dependencias que existen, Enrique. Pues ahí está. Nos vemos entonces Enrique, el lunes. Gracias, y recuerden, compañeros, Jus semper loquitur, el derecho siempre hablará. Corte y seguimos.